Vale, hermanos, que el Señor les bendiga. Ayer les pasé en el grupo de la iglesia la primera parte de esta enseñanza, un Dios, un Padre único, y estuvimos leyendo Salmo 103, y habíamos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Eso creo que fue como el 7 de abril, que lo habíamos visto hace bastante tiempo. Así que se había quedado ahí en la primera parte, pero la compartí anoche también. Está en el YouTube de la iglesia, donde si alguien quiere echar un vistazo a las enseñanzas que vamos dando los domingos, están todos ahí. Así que hoy vamos a seguir la siguiente parte. Habíamos leído todo Salmo 103 y estábamos yendo versículo por versículo, trozo por trozo, para luego comprender mejor de lo que está diciendo esta porción, este salmo que fue escrito por David. Ese salmo tiene muchas profecías dentro, algunas de las cosas que ni habían ocurrido aún, pero David lo hablaba como en el pasado, como ya había pasado. Así que son cosas que vamos a ver hoy. Así que en la primera parte de la enseñanza estuvimos leyendo de versículo 1 al versículo 10 de Salmo 103, y como lo podéis ver, el título es Un Dios, un Padre único. Y eso estamos hablando de la persona de Dios, sus atributos. Algunos, porque nos gustan hablar mucho de Dios, que Dios es misericordioso, que es cierto, es lo que es. Dios es amor, Dios es bondadoso. Pero también hay algunos atributos de Dios que hemos tocado en el pasado sobre Dios tiene ira, Dios se enoja. Y la Biblia dice que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Es algo terrible ser un enemigo de Dios, porque Dios se enoja. No solamente tiene esos atributos como es bueno, misericordioso, ciertamente que sí es lo que Él es de verdad. Pero cuando Él se enoja es algo terrible. Así que será mejor nunca caer o formar parte de aquellas personas que forman parte del enojo de Dios, porque es algo terrible. ¿Quién nos puede librar de las manos de Dios si Dios está enojado con nosotros? ¿Quién? Es como cuando yo estoy enojado, ni mi esposa puede librar a mis hijos por lo que ellos han hecho de mis manos. Porque si les toca ser disciplinados, van a ser disciplinados por eso. Porque eso es la decisión sobre eso. Pero tenemos a un Padre superior, un Dios superior que nosotros, superior que todos los padres. Que cuando Él se enoja, Él puede destruir el mundo entero. Lo hizo en el tiempo de Noé. Destruye el mundo entero con agua. Pero prometió que no lo va a hacer más con agua, pero lo hará con fuego la próxima vez. Así que estuvimos hablando de esos atributos de Dios y en la primera parte, las cualidades de Él, y de cómo Él también perdona nuestros pecados, Él sana nuestras heridas, no solamente heridas físicas, también Dios sana nuestras heridas emocionales, porque tenemos heridas emocionales. Nuestros corazones no son hechos de piedra, no son de carne, somos seres sensibles, que a raíz de crecer todos los días en nuestras vidas, hay gente que nos vayan haciendo daño y muchas de las veces no tenemos con quién compartir esos dolores, lo guardamos ahí y se quedan cicatrices tras cicatrices tras cicatrices, pero Dios es experto en sanar nuestras heridas. La Biblia lo llama el Padre de toda consolación. Él es la mejor persona que nos puede consolar cuando nosotros estamos en momentos difíciles. No hay nadie que comprende nuestras debilidades o que comprende nuestra situación como Dios mismo. También hablamos de que Dios nos redime de la muerte física, no solamente la muerte física, pero también nos redime de la muerte espiritual y nos corona con su amor y su misericordia. También hablamos de cómo Dios llena nuestras vidas con cosas buenas. Y muchas de las veces olvidamos, tenemos la tendencia más de quejarnos de qué mal día, qué día que mucho sol, mucho frío, mucho calor, mucho esto. Siempre nos quejamos, nunca nos quejamos que mucho dinero tenemos o mucha comida tenemos en casa. No, nos quejamos de las cosas negativas. Queremos que Dios nos da siempre lo bueno, pero nunca queremos que Él permita lo malo. Escuché a alguien, un predicador una vez dijo que él se quejaba de tiempo, y un amigo suyo le dijo, cuando te quejas del tiempo, cuestiona cómo Dios gobierna su mundo. Eso es asombroso, porque cada vez que me quejo, ¡ay, hace mucho sol hoy! ¿Quién eres tú? ¿Puedes crear un mundo y hacerlo perfecto? Nadie puede hacerlo. Así que debemos dejar al Dios Todopoderoso gobernar su mundo de la manera que Él lo ve que tiene que ser. También hablamos
Estamos hablando también de cuánta paciencia no tiene Dios. Paciencia que nosotros no tenemos unos con otros. Tenemos ganas de cortarnos ya la cabeza, ya al otro, ay, esta segura vez que me ofenda. Pero ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios y nos acercamos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdone? Él nunca nos dice, no. ¿Te acuerdas? Ayer hiciste lo mismo, no te puedo perdonar hoy. O ¿te acuerdas? Hace 2 semanas me pediste perdón. O ¿cómo me puedes pedir perdón por la misma cosa 10 veces en una semana? Dios no es así. Él no guarda nuestros pecados cuando nosotros las confesamos. Cuando confesamos nuestros pecados, tal como dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. No tenemos registro ahí para, vale, Alex confesó este pecado ayer, así que si vuelvo otra vez le voy a hacer. No, Él no es así. Es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Así también, ojalá nosotros pudiéramos tener misericordia unos con otros. Es lo que nos falta, hermano. Mucha misericordia. Siempre tenemos una alta expectativa de nosotros. Siempre vemos los pecados de otros, pero olvidamos de ver también que nosotros somos pecadores. Es muy fácil enseñar el dedo a otra persona, pero nos cuesta admitir que nos hemos equivocado. Es muy fácil para mí criticar a otros, pero nos duele cuando otros nos critican y nos dicen las cosas en la cara. Ojalá pudiéramos aprender. La Biblia nos dice que sean imitadores de Dios. ¿Cómo tenemos que imitar a Dios? No para ser Dios nosotros mismos, pero imitar sus atributos. Es misericordioso. Dios es bondadoso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Como hijos suyos, así nosotros también debemos bendecir a los que nos maldicen. Imagínense. Las personas que no aman a Dios y los que no creen en Dios. Si Dios tenía que hacer que lloviera, y llueve solamente en la casa de los cristianos y no llueve en la casa de los que no son cristianos. Y cuando uno siembra, la lluvia viene y el sol viene solamente en los campos de los cristianos y los que son inconversos, ¿qué sería del mundo? Sería un Dios injusto, ¿no? Él hace salir su sol para todos porque Él es misericordioso. Y en Ezequiel 18, Él dice que no quiere que ningún pecador muere en sus pecados. Quiere que todos se arrepienten y lleguen a conocerle. Así que es un asunto de decisión de cada uno de nosotros. No podemos decir que Dios nunca me ha tocado, Dios nunca me ha llamado, porque Él te está llamando en este mismo momento y te está hablando. Y te ha siempre hablado en todas las áreas de nuestras vidas, en tu propia conciencia. Por eso que no eres ladrón, hoy estás aquí hoy. Por eso que no eres asesino, porque Dios, de alguna manera, tu corazón mismo, tu conciencia te dice que robar está mal, asesinar está mal. Porque ese es el alarma primero que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nuestra conciencia. Nos dice que roba. Pues que el que quiere robar siempre está mirando a ver porque su conciencia le dice en el fondo que está mal lo que estás a punto de hacer o lo que estás haciendo. Y debemos darle gracias a Dios por la conciencia que tenemos. Si no, todos nosotros estaríamos ya fritos, todos. Y también hablamos de cómo Dios no nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos ser tratados. Si Dios tenía que tratarnos con la severidad que nosotros tratamos a las demás personas, si Él tenía que castigarnos de la manera que nosotros castigamos a otros, Él nos da tiempo tras tiempo, y un día, buzuay. Pero luego tiempo tras tiempo, pero nosotros no tenemos esa paciencia para perdonar a otros. Una vez herido, ya no quiero ver, te perdono, pero lejos de mí. Dios no es así. Debemos ser imitadores de Dios si somos hijos de Dios. Así que hoy vamos a seguir con este espectacular Salmo 103. Y hoy estaremos viendo el versículo 12 a 14, nada más. Solo 2 versículos vamos a ver hoy. Así que acompáñame, por favor, Salmo 103, versículo 12 a versículo 14. Solo 2 versículos vamos a ver hoy. Dice, esa es la continuación de lo que David dice en ese salmo. Llevó nuestros pecados. Es asombroso porque las alabanzas tienen que ver con todo lo que estamos hablando hoy. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Recuerda una cosa, que cuando David escribía este salmo bajo la inspiración del Espíritu Santo, aún Salomón no había dado la vuelta al mundo. Quien sea no había dado la vuelta al mundo. No sabían ni cómo era el mundo. Nadie había ido al espacio. David no había ido al espacio para ver que el mundo era un globo, algo así. No tenía ninguna idea. Pero todo fue bajo la misma inspiración del Espíritu Santo. Vamos a entrar en detalles de eso. Él sigue diciendo, el Señor es como un padre. Escúchame, dice, el Señor es como un padre
con sus hijos, tierno y compasivo con todos, tierno y compasivo con cualquier persona, los que le temen. Así que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo, que es Dios, es inteligencia. Así que si una persona es sabia, una persona sabia es una persona que teme a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo que cuando le ve o cuando hace algo malo te alejes de Él. No. Cuando haces algo malo, Satanás quiere que te alejes de Dios. Por eso es que cuando Adán, sus ojos se abrieron, cuando pecó con Eva, se escondieron cuando escucharon a Dios caminando en el huerto, se escondieron. Es lo que Satanás quiere, alejarnos de Dios cuando nosotros hemos fracasado o hemos pecado contra Dios. Pero Dios se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, recibiremos perdón. Pero dice las Escrituras pero si escondemos nuestros pecados, no vamos a recibir ningún perdón. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios es el deseo de querer vivir de la manera que a Dios le agrada. Que centras tu vida para Dios. Que no importa lo que los demás piensan, no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás opinan de ti, no importa cómo te han etiquetado. Lo único que tú deseas es la aprobación de Dios, porque es el único que puede guardar tu alma hacia el día de juicio. Aunque tú mueres, aunque te pasa cualquier cosa, ten la certeza de que tu esperanza en Dios nunca muere, porque Él es eterno. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre o en su mismo caballo, si tienes, o en su dinero. Maldito la persona, porque cuando no tienes estas cosas, ¿qué pasa con tu esperanza? Desvanece también, desvanece. Pero si pones tu esperanza y tu confianza en Dios, Dios nunca muere, Él es eterno. Así que por eso que el hombre no tiene que tener su esperanza en su esposa o en sus hijos. La mujer no tiene que tener su esperanza en el hombre o en sus hijos. No, nuestra esperanza debe estar en Cristo, en Dios, porque Él es eterno. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe, no es que Él ignora, Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestro pie tu palabra, lumbrera a nuestro camino. ¿Quién puede comprender tu palabra si no es con la ayuda de tu Santo Espíritu? Tú quieres que te conozcamos, Padre. Revélate a nosotros hoy a través de tu palabra, para que podamos temerte, podamos amarte, podamos conocerte quién eres y vivir de la manera que a ti te agrada. Que esta enseñanza no sea una enseñanza más, que sea una que transformará nuestras vidas de verdad para gloria de tu nombre. Te lo pedimos hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el versículo 12 empieza con una proclamación del Evangelio. Una proclamación espectacular del Evangelio. Así que recuerdan que este salmo, como les he dicho antes, fue escrito por el rey David. Y eso fue cientos y cientos de años, y miles de años, antes del nacimiento de Jesús. Jesús no había nacido. Él no había nacido. Pero aquí David está hablando en el pasado. Jesús no había nacido, pero la Biblia estaba profetizando algo que Jesús iba a hacer, como Jesús ya lo hubiera hecho. Recuerda que, no sé, para algunos que han hecho estudios sobre el sistema de sacrificios de los israelitas, cuando Dios les dio los mandamientos cuando salieron de Egipto, ellos tenían una manera, porque todo lo que Dios les enseñó a ellos de hacer desde el tiempo que salieron de Egipto, que representaba el cautiverio, que es el pecador en sus pecados, y todo el proceso cruzando el mar rojo, que es el bautismo, y llegando a la tierra prometida, que es cuando el creyente muere y se va con el Señor, está ahí. Dentro de todo eso, todo lo que vivían los israelitas era una representación de la salvación que Dios tenía preparado para el mundo entero. Así que Israel es un pueblo que Dios lo usa para desplegar su gloria al mundo entero. Por eso que es bastante triste cuando escucho España yendo contra Israel, insultándole y diciendo todas esas cosas. Ciertamente las guerras no son buenas. Ninguna guerra es buena, porque siempre mueren los inocentes.
Los que tienen dinero que controlan la guerra, con sus barrigas bien grandes ahí, con mucho dinero, sus hijos están en el extranjero, viven bien, y ellos están en sus casas, en sus búnkeres, bien guardados, y mandan a los hijos de los pobres para que vayan a morir por ellos. Las guerras no son buenas, pero eso no cambia el hecho de que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Es un pueblo que Dios eligió para cumplir su propósito en este mundo, y eso nadie lo puede cambiar. Es algo así. Así que ellos tenían una manera sacrificial que era para el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote tenía que coger 2 chivos, 2 macho cabríos y poner sus manos sobre ellos. Uno, después de poner sus manos, eso era como transfiriendo todo el pecado de toda la nación sobre esos chivos. A uno lo mandaba en el desierto para que muriera en el desierto. Al otro le degollaban, lo ofrecían como un sacrificio a Dios, un sacrificio quemado. Así que David no estará hablando de que él llegó, porque esos sacrificios no transformaban los corazones. No hacía que Dios perdonara los pecados para siempre. Por eso que una vez tras otra deberían repetir esos sacrificios constantemente. Pero aquí David está hablando de un sacrificio total, una obra total que Dios hizo. ¿Y qué hizo Dios? Llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados lejos de nosotros. Totalmente. Es lo que hizo una vez y para siempre. Él llevó nuestros pecados. Así que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el rey David está profetizando un evento futuro como hubiera pasado ya. O sea, es algo que está a punto, está aún por ocurrir, pero bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, él habla de algo futuro como ya hubiera ocurrido. Eso es asombroso. Así que, porque él no está diciendo que él llevará nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. No, él llevó nuestros pecados. Eso es cuando Jesús murió en la cruz. Así que todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, tal como él lo dice a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo. Pero en Juan 3, el versículo 14, el versículo 13 bajando hasta 14, él le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque había un tiempo que los hijos de Israel pecaron en el desierto y murmuraron contra Dios y contra Moisés y Aarón. Y Dios mandó serpientes venenosas para que le mordieran. Y mientras que estaban muriendo, miles y miles de ellos murieron ese día. Clamaron y se arrepintieron. Dios dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponle en un poste y levántalo en el medio del campamento. Los que lo miran serán salvados del veneno de las serpientes venenosas. No es que la serpiente de bronce en sí tenía un poder curativo. No, era simplemente de que la fe y la palabra de Dios tenía poder para transformar, quitar cualquier veneno. Lo mismo que si un creyente confía en la palabra de Dios, tiene poder para transformar tu vida. No importa cómo la gente te había etiquetado antes, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar cualquier vida, hermanos. Cualquier vida. No es coger una Biblia y agarrarla aquí y piensa que eres cristiano. Esto es papel. Es papel. Lo pueden quemar para encender fuego cuando hay. Eso es nada. Pero es lo que hay dentro. Es la palabra de Dios. Cuando la crees, la aplicas en tu vida. Es esta fe y lo que Dios ha dicho que transforma vidas. No este libro. Pues es que los musulmanes matarán a alguien si quema el Corán. El cristiano no tiene que ni enojarse cuando queman la Biblia, porque eso no es palabra. La palabra de Dios vive en nuestros corazones. Así debe ser. Así que David está diciendo que él llevó nuestros pecados. Así que él está hablando de algo que había ocurrido, algo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor y para él Dios ya había cumplido esta promesa. Pero mira bien. Cientos de años después de lo que el Señor Jesús hizo, vino y murió en la cruz por nuestros pecados, la Iglesia Católica, que vino a raíz del Imperio Romano, enseñaban a la gente que el mundo en sí era planito. ¿Sabes? Si el mundo es plano, ¿dónde vamos a saber dónde está el occidente? ¿Y cómo vamos a saber dónde está el oriente y el occidente? ¿Cómo vamos a saber si el mundo es plano? No vamos a poder saber dónde está el occidente ni el oriente. Así que en esta profecía de David, él está diciendo que no, el mundo no es plano. Imagínate ya de antemano, antes que descubrieran los satélites. Ya la Biblia ya nos dice que el mundo no es plano.
Así que cuando alguien dice que no, la primera persona que descubrió que el mundo era redondo era, no sé, Galileo. No, David ya lo había profetizado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces que alguien me preguntó, ¿qué, la ciencia o la Biblia? Es que la ciencia necesita la Biblia. Y la Biblia ya avanza como 8 pasos, era como 10 pasos delante de la ciencia. Porque cuando la ciencia va descubriendo cosas, la Biblia ya va a Job, sobre todo a Job. Te quedarás alucinado de las cosas que están en la Biblia. Pero son cosas que si científicos le están descubriendo ahora. Así que el rey David hablaba de algo que había de ocurrir como había ocurrido ya, porque él confiaba plenamente en las palabras del Señor. Así que es como decía, que la Iglesia Católica, que vino a raíz del Imperio Romano, enseñaban a la gente entre el año 322 y 384, así, se levantó un científico, filósofo griego que se llama Aristóteles, que era uno de los primeros que descubrió o llegó a la conclusión de que el mundo en sí era redondo, casi acabaron con él, ¿sabes? Que el mundo en sí era redondo, que el mundo no era plano. Para la Iglesia Católica eso era una herejía. No sé, porque no habían leído ese salmo. Porque si lo habían leído y entendido, no hubieran perseguido a ese pobre hombre. Pero bajo la unción del Espíritu Santo, el rey David ya hablaba de las constelaciones en sí, cuando dijo que él llevó nuestros pecados como el oriente, tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así que él está hablando ya de las constelaciones, que es hoy, que casi unos más de mil y pico o 1000 años después, empezaron los científicos a hablar de eso. Pero que ya la Biblia ya hablaba de eso a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que el rey David está diciendo es algo para mí, algo asombroso. Así que les voy a explicar por qué para mí es asombroso. Porque, escucha bien lo que él dice. Él dice que llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Alguien puede decir que, bueno, el oriente ahí, el occidente ahí. No, pero si lo analizamos bien, que Dios llevó nuestros pecados lejos de nosotros, tan lejos como el oriente está en el occidente. Pero ¿cómo puede el oriente ser tan lejos del occidente? Voy a ponerle una imagen para que lo vea, para explicarlo bien. Si uno viajas del norte, ¿vale? Si uno viajas aquí desde el Ecuador, viajas desde el Ecuador para ir al polo norte, cuando cruzas el polo norte, ya empiezas ahí dirección polo sur, ¿no? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Si llegas al Ecuador, subes hacia el polo norte y luego tienes que seguir bajando. ¿Hacia dónde vas? Al sur, ¿no? ¿Me está entendiendo? Si voy al sur, si sigo al Ecuador, bajo hacia el sur, llego al sur, a polo sur, y empiezo ya al otro lado. ¿Hacia dónde voy? A polo norte, ¿no? Vale, lo que David está diciendo en el anterior, que llevó nuestros pecados. ¿Cómo está tan lejos de nosotros? Por favor. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Vale, ese es el oriente y ese es el occidente. ¿Vale? Este y el oeste. Si yo me pongo aquí, voy hacia el oriente, nunca iré hacia el oeste. No sé si me está entendiendo. Porque cada vez que yo voy, estoy yendo hacia el este. Nunca llego de ir hacia el oeste. Porque no existe el oeste si voy a esta dirección. Y si yo vengo a esta dirección, siempre voy hacia el oeste. Nunca existirá el este. Quiere decir que Dios ha separado nuestros pecados con su amor, su perdón, tan lejos de nosotros, que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él ni se acuerda de nuestros pecados. Así llevó Dios nuestros pecados de nosotros, tan lejos como el oriente está del occidente, que cuando tú confesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda inmundicia, que todos tus pecados confesados pasados se fueron. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es asombroso, hermanos. Cuando leí eso me explotó la cabeza.
Eso es la misericordia de Dios, que cuando lo leemos en los versículos anteriores, que eres como un padre para nosotros, que eres bueno y misericordioso. Así que siempre cuando confesamos nuestros pecados, ponle en el pasaje anterior, por favor. Siempre cuando nosotros hemos pecado contra Dios y Dios perdona nuestros pecados, Él lleva nuestros pecados tan lejos de nosotros. Es que es como ni se acuerde más. Pero si leemos los pasajes anteriores, dice, ¿para quiénes? Los que le temen. Así que cuando Dios perdona mi pecado, tengo que seguir viviendo en el temor de Dios. Así que mi vida cristiana no es basándome sobre una confesión que yo hice, es basándome sobre mi actual fe en Dios. ¿Cómo estoy caminando en Dios? En el temor de Dios. Uno que teme a Dios no miente, no roba, no es egoísta, no es egocéntrico, no piensa en sí, ora, ama al Señor, ama a su prójimo, perdona. No es cualquier persona. Es imitador de Dios. Es imitador de Dios, hermanos. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que si viajas hacia el este, póngaselo otra vez, por favor. Así que si viajamos hacia el norte en el globo, comenzarás a viajar hacia el sur tan pronto que cruzas el polo norte. Así que si empiezas a viajar aquí, del Ecuador hacia el norte, mientras que voy bajando, ya voy hacia el sur. Es lo que está diciendo David aquí. Pero si yo viajo hacia el este, siempre continuaré hacia el este para siempre. Si voy hacia el este, siempre iré hacia el este. Si voy hacia el oeste, siempre iré hacia el oeste, porque el oeste y el este nunca se pueden llegar a encontrarse cuando yo estoy en esta parte del Ecuador. Así es, nuestros pecados Dios los ha separado de nosotros. Que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Somos personas nuevas, renacidas. Así que tenemos que permanecer en ese temor de Dios. Así que el Señor Jesús dijo, no es Él quien solamente confiesa, es Él que permanezca en mí, será salvo. Es la permanencia en Él, nuestra fe en Él. Permanecemos en nuestra fe en Él. De esa forma, hermano, así Dios nos quitó nuestros pecados. Así como el oriente y el occidente nunca pueden encontrarse en un punto, sino siempre estar a la distancia uno a otro. Así nuestros pecados y su castigo decretado son removidos a una distancia eterna por la misericordia de Dios. Totalmente. Si cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios le separa de la condenación por esos pecados, tan lejos como el oriente está del occidente. Cuando te arrepientes, no importa, la gente puede decir, pero ¿eso no es ese chivo que robaba antes? Sí, pero cambió de bando ahora, está jugando en el club de Jesús, es hijo de Dios ahora. Tiene una herencia celestial, ya no vive para las migas de este mundo. Tiene mayor visión, su visión está en las cosas de arriba, donde el ladrón no puede entrar para robar, ni la polilla. Ahí debe estar nuestros corazones, hermanos. Como creyentes tenemos que entender que un día, todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, algún día terminarán, se iban, desvanecerán. Todo. No sacaremos ni una aguja, ni el último iPhone antes de morir no sacaremos de este mundo. Vi el otro día, alguien estaba enterando a alguien, es en Nigeria, lo puso en un Hummer. ¿Conoces ese coche de Hummer? Que es un coche americano grande, ese Hummer así grande. El hombre compró uno, puso a su madre dentro del entero con el coche. Y yo me preguntaba, este hombre, no sé si es que le sobró el dinero, obviamente que sí, pero ese coche se va a podrir ahí con los gusanos, creo que lo van a conducir ahí abajo, pero no su madre. Porque cuando el alma deja el cuerpo, Pablo pone que fuera del cuerpo, presente con el Señor. Es que no llevas nada. Tal como entraste en este mundo, con las manos hacia arriba y gritando, aquí estoy. Así cuando vas, saldrás con las manos también arriba, sin llevarte nada. Así que todo nuestro afán, todo nuestro arduo trabajo, todas las cosas que nos matamos día y noche para acumular y guardar, no sacaremos ni una de esas cosas de aquí. Los diplomas se quedarán ahí en la pared.
las fotos ahí, ni nuestros mejores zapatos, nuestros familiares lo van a tirar en la basura o lo van a donar o lo van a hacer cualquier cosa porque es basura para ellos. Me acuerdo cuando la señora aquí, había una vecina que falleció, así se fue de un dolor de cabeza. Era un cáncer terminal ya hospitalizada y todo. Cuando sus hijos nos pidieron de ayudar a vaciar el local porque necesitábamos este local. Y vimos tantas cosas que ella tenía atesoradas aquí abajo. Pero tantas cosas. El 99% tuvimos que tirarla a la basura. Pero eran sus cosas. Sus cosas íntimas, personales, sus fotos, basura. Así es la vida del hombre. Entramos sin nada y saldremos sin nada. Así que, pero el que teme a Dios, esa le espera una gran herencia. Una herencia que la Biblia dice que son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los pensamientos de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le temen y le aman. ¿Usted no quiere eso? Yo sí, hermanos. Yo quiero eso. Quiero marcharme ya de aquí, dejar de pagar tanto de luz y tanto de ruido y de tener la internet que te falla de vez en cuando. No sé qué tipo no necesitaremos ni internet allá arriba ni luz, porque nuestra luz es la gloria de Cristo mismo. No necesitaremos nada, nada. La pregunta es, ¿vale la pena la vida que estás viviendo ahora a cambio de lo que Cristo puede darte allá arriba? Solo ponlo en una balanza. La vida que vives ahora y lo que Cristo tiene preparado para ti, ¿cuál es mejor? Cada uno tendrá que decidir sobre eso. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios le separa de la condenación por esos pecados y los separa totalmente, tan lejos como el oriente está del occidente. Así que nunca volverás a encontrarte con la condenación por esos pecados. Ezequiel 18, me encantaría que lo lean cuando tengan tiempo. Me encantaría que lo lean. Cómo Dios nos enseña que si el pecador sigue, si el que ha sido perdonado vuelve otra vez, como el cerdo regresa otra vez, ha sido lavado al barro, le espera una condenación igualmente. El versículo 13. El versículo 13 nos dice, sigue diciendo ahí el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con todo mundo que no le importa lo que hace. ¿Es lo que dice? El Señor es los que le temen, los que temen a Dios. Quiere decir que Dios tiene misericordia para que Él quiere que todos se salven. Pero los que le temen a Dios no son cualquier persona para Dios. Es que no son cualquier persona para Dios. Son personas que dicen que Él es como un padre para ellos. Dios es como un padre para los que le temen. Él es tierno con esas personas. Él es compasivo con esas personas. Él no es como un padre para los que no le temen. No es un padre para los que no tienen amor. No, es un padre para los que le temen. Él es tierno para los que le temen. Y Él es compasivo para los que le temen. Hermanos, escucha, ¿sabes? Una de las cosas que nos hace vivir la vida como nosotros nos da la gana es cuando perdemos el temor de Dios. Cuando perdemos el temor de Dios, la iglesia se convierte en un club. Totalmente, cada uno hace lo que quiere. Llega a la hora que quiere, alaba como quiere, escucha si quiere escuchar, lee la Biblia cuando le da la gana. Y si la gente está adorando al Señor, adora si quiere, está pensando en las bichuelas que dejó, o lo que sea, está pensando en tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Salgamos de aquí y vivimos nuestras vidas como Dios no existiera. Las palabras que salen de nuestras bocas, las cosas que nos sentamos ahí horas y horas con el mando en casa viendo cosas, fornicación y adulterio, palabras, grosería, estamos viendo violencia. Pasamos horas y horas y horas viéndolo y repitiéndolo, almacenándolo en la cabeza. Y luego venimos el domingo a alabar al Señor, eres mi todopoderoso. ¿A quién engañamos? Esa es la pregunta. ¿A quién engañamos? Es que no podemos engañar. La verdad es que no podemos engañar a Dios. Yo, sí, dentro de mí sé que no soy convertido y vengo aquí y me pongo, hermano, soy
os puede engañar a todos, pero a Dios nadie puede engañarle. Porque Él ve nuestros corazones, escudriña discierne nuestros pensamientos, escudriña nuestros corazones. Así que no hay nada que podemos esconder de Él. Pero Él es como un padre para sus hijos, es como un padre con sus hijos. Es tierno y compasivo con los que le temen. Es tierno y compasivo con los que le temen. Así que esta declaración es una que ninguna otra religión puede hacer. El budismo no puede decir eso. El Islam, pregunta a un musulmán, ¿es Dios tu padre? No habla así de Allah. Allah es Allah, está ahí, es Allah. Porque no tiene una relación con su Dios. No saben si iban a ir al paraíso, que ellos dicen que van a ir. No tienen ninguna, cuidado, Génesis, te va a caer la cabeza. No tienen ninguna certeza de su propia salvación. Ninguna. Pero nosotros los creyentes podemos decir que Dios sí que es mi Padre. Podemos llegar a la afirmación. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que su Espíritu confirma con nuestro espíritu, con nosotros, que somos hijos de Dios. Así que me puedo mirar en el espejo cada mañana y puedo decir, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no confío en mí. No es por lo que yo he hecho para ganarme el cielo, para ganarme esa posición de hijo de Dios. No, es por mi fe en mi hermano mayor o por Cristo mismo que ganó esa posición por mí. Así que yo entro confiadamente en la presencia de Dios, no porque yo soy una buena gente, o porque soy un inmigrante, o soy de África, y dice, oh, pobrecito, este africano. No. Dios no hace excepción de personas. No importa de qué país tú vienes. El único contrato, el único motivo por el cual Dios nos puede adoptar en su familia es si pasamos por Cristo. Es esta fe en lo que Jesús hizo en la cruz, que nos pone una mejor relación con Dios, dice las Escrituras, en una mejor relación. O sea, cada uno de nosotros teníamos que examinar nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿En quién está nuestra fe? Algunos su esperanza y su fe está en el trabajo recién adquirido o no se acaba de casarse, su marido tiene un buen trabajo, o sus hijos ya tienen una carrera ya espectacular, es seguro que serán presidente. Ahí está su esperanza. ¿Y si muere? Si muere. Mi madre, cuando mi hermana pequeña aún seguía con vida, mi madre tenía la esperanza de que mi hermana será lo que yo no llegué a ser. Ella quería unos hijos médicos. Y mi hermana ya iba a hacer, era mi orgullo también. Que iba a hacer lo que yo no pude hacer. Que perdí mi tiempo en el barrio con mis amigos y no aproveché de mi oportunidad. Que a menos esta niña pone su cabeza en los estudios. Sacó su grado de universidad, ya estaba haciendo sus prácticas ya de farmacéutica para seguir creciendo. A los 23 años, cáncer de útero. 10 meses después, se fue. ¡Puah! Así, de la nada. Pero conozco a personas que no conocen a Dios, no aman a Dios, ni temen a Dios. Llevan viviendo con cáncer por los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia a quien Él quiere tener misericordia. ¿Quién puede cuestionarle cómo Él obra? Así que Dios es como un padre para los que le temen. El Dios de los cristianos no es un Dios distante. El Dios que usted está escuchando de Él ahora no es un Dios distante, no es un Dios que usted tiene que entrar así. ¿Puedo pasar? No. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, por lo que Jesús ha hecho. ¿Qué quiere decir confiadamente? Cuando usted entra en la casa de su padre o su padre ahí sentado, ¿cómo entra? Padre, buenos días. Buen día, padre. ¿Cómo estás? Con confianza, porque es tu padre. Ese amor, hay esta relación. Así por lo que Jesús hizo. Porque el día que Él murió en la cruz, dice la palabra que el velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo en el templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y se abrió el lugar ahora para que cualquier persona, usted no necesita ningún pastor, ni profeta, ni evangelista, nadie, para entrar en la presencia de Dios. Usted mismo con sus 2 pies de rodillas, orando, entra en la presencia de Dios. Totalmente ahí. En el nombre de Jesús, usted ya está ahí dentro, hablando con su Padre. No hay nada.
Así que Dios no es un Dios distante que está lejos de todos nosotros. Él está muy cerca de nosotros. No es un Dios que está lejos de sus criaturas. No, Él es un Dios social, un Dios que está cerca, muy cerca a nosotros. Podemos llegar a tener una relación con Él. Podemos llegar a amarle, llegar a hablar con Él. Es un Dios que participa en la vida de su creación. No es un Dios que está lejos de su creación. No, Él participa en la vida de su creación. Sobre todo en nuestra propia vida. Él participa en nuestra propia vida, nosotros los seres humanos. Así que Dios nos creó con un propósito, hermano. Usted está aquí con un propósito. Si Dios no lo hubiera creado con un propósito, créeme, Él hubiera creado un pájaro o un árbol en su lugar. Él hubiera creado quizá un perro, esos chihuahuas tan lindos, de perros salchicha. Pero si Él tomó el tiempo para crearla a usted, porque hay un propósito para su vida. No sé dónde usted creció, no sé con quién usted creció, que le dijeron de todas las barbaridades como a mí cuando era pequeño, que yo era un don nadie, un bastardo, de todas las cosas que podían decir a un niño, me lo dijeron a mí. Así que es como me mataron toda esperanza de llegar hasta los 20 años en mi juventud. Pero no importa lo que la gente diga, lo más importante es lo que Dios dice de ti. Es Dios quien nos crea. Es decir, Dios te crea, es con un propósito. Y si nosotros no dejamos que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, lo cumpliremos a nuestra manera. Y siempre, ¿qué pasa? La hacemos mal. Siempre le hemos hecho mal. Por eso que hay tantos divorcios, porque la mujer quería casarse con el hombre que tenía el ojo azules, el hombre no quería a la mujer con el pelo marrón, quería la otra, pero se obligaron a eso y a eso. ¿Por qué? Porque siempre tomamos malas decisiones en nuestras vidas. Así que Dios es un Dios que participa en nuestras vidas. Dios nos creó con un propósito de verdad eterno, tal como los padres tienen hijos con un propósito. Él es como un padre con sus hijos, nos disciplina y nos corrige porque nos ama. Él nos disciplina y nos corrige porque Él nos ama. Cuando dice que Él es tierno, quiere decir que Él es cariñoso y Él es afectuoso. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? Un musulmán no puede decir que su Dios es cariñoso o afectuoso. No, es Allah y punto. Es que Él está ahí. Es Allah. Solamente Él sabe si va a ir al paraíso. No, pero el nuestro es tierno. Es un Dios cariñoso. Le entiende nuestras debilidades, comprende nuestro sufrimiento. Él es compasivo. Pero todas esas cualidades de Dios, hermanos, no son para que nosotros vivamos como nos da la gana. Esas cualidades tampoco no son para todo el mundo, porque Él lo pone bien claro, no son para todo el mundo. El pasaje lo pone bien claro que Dios tiene todas esas cualidades hacia quienes Dios es como un padre, a los que le temen. Así que a los que le temen. Así que si no temes a Dios, Dios es un bruto para ti. Es alguien horrorífico para ti. Es alguien que te quita el sueño, es alguien que te quita la paz, es alguien que tiene miedo para acercarse. Es un ladrón cuando ve a la policía. ¿Qué pasa? ¿Se acerca a la policía para saludarle? Se esconde. ¿Por qué? Porque es un criminal. Si encuentras a una persona que está robando algo, está siempre nervioso. ¿Por qué no está tranquilo? Porque su conciencia misma le dicta que lo que está haciendo está mal. Así son las personas que no temen a Dios. Cuando escuchan de Dios, no quieren saber nada de Dios, están nerviosos. Están rebeldes contra Dios. Pero es diferente para los que temen a Dios, para todos que aman a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esa disciplina, recuerdan que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso quién oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Hay uno aquí que su padre nunca le dio una nalgada? Que levante la mano. Porque yo recibí no solamente de chanclas, recibí de todo tipo de cosas que se podía usar. De todo. Algunos recibieron esta mañana, algunos ayer y otros antes de ayer. Y así seguirá. La vida es así. La Biblia nos dice que ningún padre cría a sus hijos sin disciplinar. Si no lloramos con nuestros hijos ahora, disciplinándoles y oraremos por ellos en el futuro. Estaremos arrepentidos. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo? Porque hazlo ahora. Antes, no hablo de maltrato, ojo.
No hablo de por qué mirar, hoy estoy enojado con su padre, así que me deshago. Cuando no me deshago con él, me voy con los niños. No, no hablo de eso. Hay cosas que se puede disciplinar a un niño, cosas que son pecaminosas. Hay cosas que se habla con un niño, cosas que no son pecaminosas. Como si rompe un plato, no lo coge para disciplinarle. No le habla, o la próxima vez tenga cuidado. Pero si miente, roba, eso sí que es algo que es pecaminoso. Porque no es lo que uno espera de sus hijos. Así que Dios no nos puede castigar y disciplinar de muchas maneras. Eso solamente demuestra, si Él no nos disciplina, somos bastardos, ¿sabes? No somos sus hijos, pertenecemos a otros. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no temen a Dios? Ellos, obviamente, si no son hijos de Dios, ¿qué son? ¿Hijos de quién son? Jesús lo pone bien claro a los fariseos, que sois hijos de vuestro padre el diablo. Así es, y es lo que es. Si no eres hijo, el que no está con Cristo es contra Cristo. El que no está con Dios es con Satanás. El que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. No hay bastardos aquí, ¿eh? Uno debe tener un padre. Tu padre es Dios o tu padre es el diablo. ¿Cómo puedes saber si tu padre es Dios? Mira tu manera de vivir. ¿Cómo puedes saber si tu padre es el diablo? Mira tu manera de vivir. El diablo es mentiroso, ladrón, la Biblia, Jesús lo cita. Él le gusta causar confusión, separar a gente, división. Ese es su trabajo. No le gusta nada que es de Dios. Pero Dios, sus hijos tienen su espíritu. Son compasivos, misericordiosos, lentos para la ira, grande en misericordia, son bondadosos. Tienen los atributos de su Padre. Así que examinamos nuestras vidas y podemos saber, hijo, de quién somos. Y la buena noticia aquí, hermano, es que podemos cambiar de familia. Podemos ser adoptados por Dios, en medio de Cristo. ¿Cómo podemos permanecer en esclavitud de Satanás? El versículo 14 dice, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Dios sabe los débiles que somos. No solo Él está cerca de nosotros, sino que Él sabe los débiles que somos. Y se acuerda que Él nos hizo del barro, del polvo. Que no somos ángeles, somos frágiles, polvo que desaparecemos en sus manos. Ahora estamos, mañana ya no estamos. Él lo sabe. Hablando de la comparación o de la comprensión de Jesús en relación a nuestra debilidad, mira lo que dice Hebreos capítulo 14, versículo 15. Dice, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, comprende nuestras debilidades. Él comprende nuestras debilidades. ¿Por qué lo comprende? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Quiere decir que si tú estás sufriendo, Jesús te entiende. ¿Por qué? Porque Él sufrió el mismo sufrimiento que tú. No importa. Él fue abandonado por sus amigos, rechazado por su pueblo, vendido por un buen amigo suyo por 30 monedas de plata, crucificado por gentiles, bofeteado por cosas que no había hecho, acusado por todo y abandonado en la cruz para morir. Y su padre le dio la espalda porque era un pecador por nosotros. En ese instante. Pero cuando Él murió, resucitó, cuando Él dijo, Padre, consumado es, no estaba diciendo que Padre, ya está, basta, esto no, es que Padre, he pagado los precios. Y el nombre de cada uno de nosotros estaba en su boca, en su corazón, cuando Él decía, consumado es. Él pensaba en usted. Cuando Él dijo, Padre, he pagado el pecado de Alex, he pagado el pecado de tal persona, he pagado el pecado de Sofía, de Mark, de Marisol, de Tiara, he pagado su pecado, consumado es. Así que ahora pueden ir libres. Quiere decir que, hermanos, no hay excusa si permanecemos en pecado, si podemos recibir la salvación de Cristo. No hay excusa. No hay excusa si seguimos viviendo nuestras vidas pecaminosas, mientras que podemos recibir la salvación que está en Cristo. Así que Dios sabe que somos débiles. Él comprende nuestras debilidades. Por eso que Él nos da, Él es una luz, eso no nos da una luz verde, perdón. Porque Él entiende nuestras debilidades. Eso no nos da una luz verde para que nosotros sigamos viviendo que no. Es que Dios entiende que es que no puedo aguantar ver ese tipo de películas. No. Es que Dios entiende, es que soy débil, es mi naturaleza. Sí, es cierto, Dios lo entiende. Pero quieres cambiar porque Él quiere cambiarte. Él puede cambiarte. Él va a cambiarte si tú quieres cambiar. Una cosa que el ladrón dice, le dice manos arriba, coge el dinero así. No le dice manos arriba. Cuando un ladrón atraca un banco, ¿qué tiene que hacer? Soltar la pasta, ¿no? Y levantar la mano para decir que yo soy, aquí me rindo.
Pero queremos tener la pasta en la mano, el pecado en la mano antes de entrar en la presencia de Dios. La palabra nos dice que la puerta que lleva hacia la vida eterna es una puerta así angosta, chiquitines. Así que si yo me cargo el mundo, todas mis pertenencias del mundo, mis deseos, toda la basura que me gusta tanto, ¿cómo voy a pasar por esta puerta tan estrecha? Tengo que perder peso primeramente y no puedo ni entrar con nada. Así que tengo que entrar con las manos arriba y rozándome. Esa es la puerta que lleva a la vida eterna. Quiere decir que tengo que morir a mí mismo. Cristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí. Eso es lo primero, negarse a sí mismo, negarte a ti mismo, decidir de no vivir para ti. Eso es la parte más difícil. Queremos que Dios se adapte a nuestras necesidades. Padre, bendice lo que estoy haciendo, pero no me diga lo que tengo que hacer. Queremos que Dios bendice nuestras cosas, que bendice la vida promiscua que estamos viviendo, que transforma el corazón del marido de otra mujer, que Dios, para que nosotros, ¿qué pensamos que Dios es? Si Santa Claus existiera, ni hará ese tipo de deseos. Si queremos sabiduría, hermanos, para vivir una vida que a Dios le agrada, podemos recibir la sabiduría para eso. El que no quiere cambiar es simplemente porque no quiere cambiar. O el que no cambia es simplemente porque no quiere cambiar. Porque Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice que podemos, Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice que si necesitamos sabiduría, pedímoslo a Dios. Es que si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se le dará. ¿No los qué? O pedirlo. Así que no se va a enojar si usted lo pide. ¿Quieres vivir una vida que a Dios le agrada? ¿De verdad ese es tu deseo? Pídeselo a Dios sabiduría para que te dé sabiduría para hacerlo. Él lo hará. Pero si no lo pides, es simplemente porque no quieres. El que no pide, es que el mismo Santiago dice que vosotros no tenéis porque no pedís. Y muchas veces cuando pedís mal para gastarlo sobre vuestro propio capricho. ¿Sabe? Así que a veces no tenemos las cosas porque no pedimos correctamente a Dios. Si queremos sabiduría para vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús, podemos pedírselo a Dios y Dios nos va a ayudar. Así que la debilidad es humana, pero la decisión de permanecer en esa debilidad depende de cada uno de nosotros. La debilidad es humana, es natural, es obvio. Pero la decisión de permanecer en esa debilidad depende de cada uno de nosotros. Si como creyentes y como hijos de Dios tenemos a nuestra disposición el mismo poder que resucitó al Señor Jesús de la muerte. Lo tenemos a nuestra disposición. Tenemos una fuente ilimitada de amor, una fuente ilimitada de misericordia. Tenemos una fuente ilimitada de sabiduría que el mundo no conoce como creyentes. Tenemos una fuente ilimitada del poder de Dios a nuestra disposición. Si lo queremos. Todo eso está a la disposición de todos los que han puesto su fe en Dios. Por la muerte sacrificial de Jesús, Dios nos abre su puerta para darnos todo eso. Así que no tenemos a un Dios que está lejos de nosotros, ni tenemos a un Dios que no podemos conocer, no tenemos a un Dios cualquiera, sino tenemos a un Dios que es nuestro Padre, un Padre que nos ama y quiere que nosotros llegamos a conocerle. Pero eso demostró su amor para el mundo cuando Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Así demostró Dios su amor para nosotros. Asimismo, pagando con su propia vida el castigo por nuestros pecados. Y ahora, ¿qué hace Dios? Y ahora Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepiente y se aparta de sus pecados y vuelve a Él. Ese es un mandato de Dios. Que todo el mundo en toda parte se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él. La pregunta ahora es, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a volver a Dios? La predicación puede haber sido bonita, risueña o no sé cómo lo vamos a poner en español, pero le habrán gustado. Pero ese no es el fin de la predicación. ¿Estás dispuesto o dispuesta a arrepentirte de sus pecados y volver a Dios? Todo es un asunto de decisión. Pero quiero que sepas una cosa, hermanos, antes de terminar. Que un día muy cercano, tarde o temprano, todos aquí presentes estaremos delante de Dios. Un día.
tarde o temprano, todos aquí presentes estaremos delante de Dios y cada uno rendirá cuentas a Dios por lo que ha hecho con su vida estando en esta carne. Cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, tómalo por seguro, hermanos. Es una cita que nadie puede, no puedes mandar a tu abogado para que te represente. Nadie te va a representar este día. Cada uno de nosotros estaremos delante de Dios. Pero la decisión de estar delante de Dios como un hijo o como un condenado acusado depende de ti. Esa es tu decisión. Puedes presentarte delante de Él como un hijo o como puedes presentarte delante de Él como un condenado. Todo es un asunto de decisión. Y hoy Dios puede llegar a ser tu Padre verdadero. O hoy Dios puede llegar a ser tu juez. Pero recuerda, si Él es tu Padre verdadero, es un Padre tierno y es un Padre compasivo. Pero debes temerle, debes decidir de vivir para Él. ¿De qué te sirves? ¿De qué te sirves, hermano? ¿De qué te sirves, hermana? Ser parte de una iglesia durante toda tu vida, mientras que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿De qué te sirves? Ser parte de una iglesia toda tu vida, disfrutando de todo lo que el cristiano o cristiana puede disfrutar, mientras que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y luego al morir, pierdes tu alma. ¿Qué habrás ganado? ¿Qué darás a cambio de tu alma? ¿Qué darás a cambio de la salvación que Dios puede dar? ¿Qué hay que el mundo puede ofrecerte que supera lo que Dios puede ofrecerte? Todo es un asunto de decisión. Cada uno de nosotros aquí debe decidir quién es nuestro Padre. No podemos ser bastardos. Debemos permanecer en una familia. Debemos pertenecer a una familia. La familia de Dios en Cristo o somos hijos del diablo. Pero cada uno debe decidir. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Un Dios, un Padre único. Es lo que tú eres para nosotros. Gracias por este día que tú nos has dado, Padre. Tu palabra ha sido predicada. Que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte obra en nosotros y nos da la valentía de poner tu palabra en obra. Que no seamos solamente oidores de ella, Padre, porque te agrada más cuando nosotros aplicamos tu palabra en nuestras vidas. Tú conoces los corazones de cada uno que está aquí, cada persona que está aquí hoy. Oh Señor nuestro Dios, que ningún corazón sea tan incrédulo para negar la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a rendirnos ante ti totalmente, Padre. Que cada uno de nosotros nos rendiremos totalmente. Gracias por todo. Honor y gloria te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.